En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado. Oremos, oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo. Danos el gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te vengo a pedir, oh Madre de Dios, que ruegues por mí, a nuestro Señor. Te vengo a pedir, por tu intercesión, amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. Amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. Beata Mamá Antula, Ruega por en nombre nosotros. del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este tercer punto va a ser la última meditación que vamos a tener. Le vamos a llamar Resuena su eco por toda la tierra. Resuena su eco por toda la tierra. Vamos a rezar el Salmo 150. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus grandes proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con toques de trompeta, alábenlo con el arpa y la cítara, alábenlo con tambores y danzas, alábenlo con laúdes y flautas, alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes, que todos los seres vivientes alaben al Señor. Aleluya. Con este salmo iniciamos el primer punto de esta tercera meditación. Hoy meditábamos sobre el pórtico del Salterio, que era el Salmo primero. ¿Sí? Felices aquellos que meditan la ley del Señor de día y de noche y que no andan por las sendas de los impíos, ¿no? Y el Salmo del Salterio culmina con este canto. Es un canto de alabanza, pero es un canto en el que se invita a cantar, ¿no? Es un canto en el que se invita a que todas las criaturas se presten para esta alabanza. Y uno podría decir, ese sería como el corolario, la coronación de la obra. La obra será, al final, todo será restaurado. San Pablo va a decir que todo ha sido restaurado o instaurado en Cristo. Todo ha sido otra vez puesto en su lugar, en su orden. En Cristo todo ha sido restaurado. Este Salmo 150, como todos los salmos, pueden ser leídos en una perspectiva cristológica, ¿sí? Por lo tanto, esa alabanza a la que se invita a toda la creación tiene que ver con el sentido de la creación del hombre, ¿no? ¿Cuál es el lugar del hombre en la creación? Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el lugar del hombre en la creación? Uno podría decir, fue la criatura para la cual Dios todo lo preparó. Es la que crea el sexto día, o bien en el segundo relato de la creación crea el primer día. Vieron que en los dos relatos, en uno está el inicio y el otro está el final, ¿sí? Pero ¿cuál es el lugar del hombre en la creación? El hombre es una pieza más de la creación. Es una pieza más que solamente calza allí donde Dios lo colocó. Es como el lugar que tiene el sol, que tiene el oxígeno, que tiene la abeja, ¿no? Cada animal tiene un lugar en la creación para el hombre.
se puede caracterizar al hombre en su lugar en la creación, se lo puede caracterizar como los demás. Absolutamente no. ¿Y por qué no? ¿Cuál sería el lugar que tiene el hombre? Ustedes, ¿qué lugar tienen en la creación? Esa sería de alguna manera como la madurez de nuestra identidad. El hombre es hecho hijo de Dios en Cristo, pero el hombre está llamado a ser sacerdote de la creación. ¿Y por qué lo decimos? ¿O cómo es que lo podemos decir? Todas las criaturas, todas son mudas para alabar a Dios. Porque cuando aquí escuchamos este salmo, también ustedes pueden poner allí el Salmo 18, los versículos del 2 al 5. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo murmura, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. Su eco resuena por toda la tierra. De ahí viene el título. Pero ¿cómo? ¿Los cielos cantan? ¿Los firmamentos proclaman la gloria de Dios? No. La creación es muda sin el hombre. Es el hombre el que tiene que hacer de la creación una ofrenda. Pero él es parte de la ofrenda. De ahí lo de Cristo. ¿Por qué decimos que Cristo es sacerdote y víctima? Él ofrece y se ofrece. Él es parte de lo que se ofrece, pero a la vez Él es el sacerdote que lo ofrece. Con la creación pasa lo mismo. El hombre es parte de la creación, pero se distingue de ella. Está infinitamente más arriba que cualquier otra creación. ¿Por qué? Porque el hombre es infinitamente más grande que toda la obra de la creación junta. Un solo hombre es más que toda la creación entera. Aún más, dice San Juan de la Cruz, un solo pensamiento del hombre vale más que toda la creación, por eso solo Dios es digno de él. ¿Por qué? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Bastaría con decir eso? Ese es el principio, pero no lo es todo. Siempre ustedes entiendan al hombre en la gracia. Una sola persona vale la sangre de Cristo, lo que no vale ni toda la creación junta. La imagen y la semejanza de Dios en el hombre le distingue del resto de la creación. Pero aún mucho más. En la obra de la restauración Dios pagó mucho más. O invirtió mucho más que lo que invirtió cuando creó a alguien. Cuando creó, digamos, ¿no?, al hombre. Por eso decimos nosotros que la confesión es un acto más poderoso que la creación de los universos. Porque para crear los universos, ¿qué necesitó Dios? Decir hágase. Pero para perdonarte, ¿por qué no dijo te perdono? Pero además, aunque la libertad del hombre no le corresponda, no, está bien, no, está muy bien, pero aunque la libertad del hombre no le corresponda, porque puedes no quererte perdonar, o sea, puedes no querer que Dios te perdone, pero ahí está, porque en la imagen y semejanza del hombre entra en juego su lugar, su libertad. Aunque no quisiera ser perdonado por Dios, Dios nunca va a renegar de perdonarte. ¿Yo puedo decirle a Dios? No, pero nunca me va a decir no. ¿Qué sucederá con el corazón de Dios en el cielo, viendo que a los que a tanto ama se condenaron? No lo sé. No lo sé. Pero este primer punto de ver el Salmo, ¿por qué todo esto? Porque cuando nosotros decimos que la creación es muda, y es el hombre el sacerdote de la creación, es el que puede alabar a Dios con su obra, con su libertad, con su amor, hay algo en el hombre que necesita ser siempre restaurado para poder responder como sacerdote. Nosotros no solo tenemos que mirar la creación como objetos extraños a nosotros, no. Hoy tenemos la realidad. ¿Cuántos niños son abusados? ¿Cuántas naturalezas son truncadas allí? ¿Cuánta violencia? ¿Cuánta traición?
Esa es la humanidad, esa es la naturaleza que necesita el sacerdocio. O sea, la libertad que necesita ser restaurada desde su propia condición. Pero esa es la naturaleza que se enmudece por el pecado. Ya no solo es muda la creación porque no tiene al hombre. Cuando está el hombre dice, yo alabo a Dios por el firmamento. El firmamento solo no alaba a Dios. Ahora, en el hombre mismo, en ustedes, en mí, el pecado ha deshecho la obra de Dios, la ha ensuciado, la ha quebrado. Y en algunos todavía no ha sido restaurada. El pecado mortal es eso. Te estás negando la posibilidad de ser sacerdote de tu propia ofrenda. No le dices a Dios con tu libertad, yo te quiero glorificar. Y cuando a nosotros se nos confía la vida de los niños, esos que pasan por nuestra mano durante años, y nosotros no les supimos curar el corazón, no fuimos capaces de asumir su libertad o hacernos compañeros de camino en su libertad para que fuera sacerdote de su propia ofrenda. Que cuando tuviera que amar, amara con libertad y no se esclavizara a los placeres que el mundo le ofrece. Porque una niña herida busca a los 13 años otro brazo que le va a herir mucho más. Cuando esa niña está aún en nuestros caminos de evangelización. ¿Por qué? Porque un niño que pasó por nuestra catequesis pasó como una piedra entre aguas muchas veces y no le mojamos por dentro y nunca nos enteramos que había sido golpeado de niño, que tenía un drama en su familia o que había sido abusado, o que si nos enteramos no hicimos nada distinto que lo que hicimos con todos o con los otros que tal vez no sufrieron eso. ¿Por qué nos pasa eso a veces? Por eso este salmo, que es la invitación a la alabanza, es también la invitación a la restauración. Porque muchos niños que han ido creciendo o que crecerán no podrán ser sacerdotes. Y no hablando de sacerdote en el orden sacramental, sino no podrán alabar a Dios por su creación. No podrán ser ellos alabanza. Miremos nuestra propia vida. También nosotros hemos de ser sacerdotes en nuestra libertad de lo que tenemos que ofrendarle a Dios. Tu vocación de esposa, madre, de hija, de hermana, lo que fuere, la vocación que tengas. Entonces, este llamado universal tiene que ver con ese mandato de Jesús. ¿Recuerdan? Vayan por todo el mundo, Mateo 28, 19. El horizonte de la misión es todo. Tiene una misión universal en una doble dimensión. A esto quería llegar, ¿no es cierto? La misión es para todos y para todo. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando define la catolicidad de la Iglesia, ¿qué dice? ¿Qué significa católico? Universal. ¿Pero en qué sentido? Todo y todos. Es una distinción que hace el Catecismo muy acertada, para nosotros muy iluminador. ¿Qué quiere decir todo? La integridad. La catolicidad es para todo el hombre. La Iglesia está destinada a todo el hombre. Esa es integridad. Y lo otro es totalidad, a todos los hombres. La Iglesia no solo busca llegar a todos, sino a todo el hombre, restaurarlo íntegro. Por eso, la otra consecuencia de esto, la Iglesia Católica está donde está cada uno de sus miembros, eso es integridad. ¿Sí? Donde estoy yo, está la Iglesia Católica. Eso habla de integridad. Pero también la totalidad está llamada a alcanzar a todos los hombres. 830 y 831 del Catecismo. Y entonces aquí entra esta otra dimensión de nuestra vocación de catequistas. La totalidad como integridad. Donde estoy yo, está la Iglesia. Donde yo no soy Iglesia, no hay espacios de mi vida
que no deban manifestar esta condición. Pero además está lo otro. ¿Qué dimensión de los catequizandos no debemos nosotros atender? La modalidad de la catequesis con la que se ha caminado hasta el día de hoy, al menos en los últimos decenios, las últimas décadas, tiene un gran acento en lo intelectual o un gran acento en prácticas. No necesariamente, en algunos casos, gracias a Dios, catequistas que sí lo hacen así, no necesariamente han sido catequesis que han asumido la integridad de esa persona, de esa personita, si es un niñito o ese adulto. Frente a esta realidad que a nosotros nos toca en esta meditación, queremos meditar en esto. ¿Cuál es mi conciencia frente a la catequesis? ¿Cuál es ese sentido de integridad o de totalidad, mejor dicho, de universalidad? Totalidad e integridad. ¿Cómo han pasado por mis manos las almas que Dios me ha confiado? Muchas veces he sentido que he podido hacer tan poco y otras he podido hacer mucho. Hoy, ¿qué nos pide el Señor? Que sigan pasando generaciones de niños por nuestras catequesis y reciban los sacramentos para abandonar la mesa. Llegaron tal vez por primera vez a la mesa y ya no volvieron más. Es una realidad, es un diagnóstico que ya hemos hecho mucho. Pero quisiera que lo pudiéramos rezar mucho más profundamente. ¿Dónde está la raíz de este abandono? Porque los jóvenes han desertado también de las mesas de sus casas. Muchos jóvenes, adolescentes, también desertan de las mesas dominicales, no solo de las misas, sino también de las mesas. Durmiendo hasta después del mediodía los domingos, en no pocos casos. No pudiendo comer nunca, sentarse con toda la familia en la semana, tal vez lo hacen solo una vez. Entonces, este es el primer punto. Este llamado universal a la alabanza. El hombre ha de poder alabar a Dios con toda su persona, sacerdote de sí mismo y sacerdote de toda la creación. Y lo que decimos de los demás nos lo decimos de nosotros. Cada uno de nosotros, cómo vive esta dimensión sacerdotal. Segundo punto. Continuando alguna idea que meditábamos esta mañana y hablando de esto, de cómo ayudar a la restauración del hombre que está llamado a alabar a Dios con toda su vida. La iglesia, casa del hombre. Segundo punto. La iglesia, casa del hombre. A veces nosotros podemos definir de muchas maneras, y de hecho que la iglesia en el catecismo está. ¿Cuál sería una definición de iglesia? Y no sería solo una imagen. La iglesia es pueblo de Dios, no es como un pueblo, es pueblo de Dios, ¿no? Es el pueblo de Dios reunido, como dice el catecismo, en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después aparece la iglesia como viña del Señor, la iglesia como rebaño de Dios, son imágenes. Pero la iglesia como pueblo de Dios reunido en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una definición de la iglesia. Pero la iglesia como casa del hombre también es una imagen que nos puede ayudar. ¿Qué debe poder encontrar en esa iglesia que llega hasta Él a través de mí? La iglesia no se la representen físicamente, sigo con el concepto de iglesia de recién, católica. Donde estoy yo está la iglesia. ¿Qué característica debe tener esa iglesia que llega a encontrar al hombre? Y está muy bien explicadita en el catecismo. Hay un punto del catecismo, cita una imagen de San Agustín, una idea de San Agustín, ¿no? La iglesia es la humanidad, dice, reconciliada.
quiere decir esto? ¿No? La humanidad vive a tientas mientras no encuentra la verdad. No puede ser feliz. Probará, probará, probará. El que encuentra a la iglesia, el que encuentra a Cristo, se convierte, cree y se salva, o sea, entra a la gracia de los sacramentos y lo vive, es el hombre que es encontrado por la verdad. Es la humanidad reconciliada consigo misma y con Dios. Porque la humanidad quedó dividida en sí misma desde el pecado original. ¿Recuerdan cómo lo dice San Pablo? Hay una ley en mí que me conduce a la muerte. ¿Cómo es esto de que yo veo el bien que quiero y hago el mal que no quiero? ¿Por qué hago sufrir a los que amo si los amo? Porque hay en mí algo que no está reconciliado. Hay algo que todavía no está formado en la verdad. Entonces, la iglesia como casa del hombre no es un refugio, no es un escondite. No, en la casa del hombre se restaura. En la casa del hombre vuelve a encontrar el abrazo que restituye. Vuelve a encontrar el alimento que fortalece. Vuelve a encontrar al hermano con el que camina. Ese concepto de iglesia, que lo vamos a concretar en el tercer punto, es clave para el tiempo que vivimos. Si yo no lo entiendo así, no entiendo todas las consecuencias de ser catequista. Porque cuando a mí se me confía alguien en la catequesis, yo he de acompañar a esa persona en su totalidad a que viva con integridad la verdad que se le ha revelado. Esa verdad que conforma su inteligencia, sus afectos, su voluntad, sus sentidos. Debe restaurarlo entero. Debe ser capaz otra vez de la fraternidad. Debe ser capaz de poder amar con libertad. Aceptar las heridas con las que morirá, pero transfiguradas por la gracia. Y a veces ese soy yo mismo. Soy yo el que tiene que aprender a acompañarme a caminar en eso. Cuando yo me siento a orar con la palabra de Dios, yo me acompaño. Yo me hago también, de alguna manera allí, de mí mismo catequista. Tomo el remedio. Oigo otra vez al que puede restaurar en mí lo que se está secando y enfriando. Vuelvo otra vez a ponerle el oído al pastor que alguna vez me trajo a su rebaño. Y así. La iglesia casa del hombre, de todo el hombre. En Lucas 10, 33 al 35, aquella parábola muy conocida que en la catequesis siempre la enseñamos, ¿no? ¿Qué hizo el buen samaritano con el hombre que levantó, curó y ante el que se conmovió? ¿Qué hizo? Lo llevó a la posada, lo cuidó aquella noche, a la mañana pagó para que lo cuidaran hasta que él volviera. Y esa es la iglesia. Esa es la iglesia casa del hombre, en la que yo también soy confiado a otros. Por eso cuando uno abandona este concepto de iglesia, ¿en qué termina? En reducirlo todo a la misa del domingo. ¿Qué está haciendo la parroquia? Si estamos evangelizando, no lo sé. Yo sé o quiero saber a qué hora hay misa. ¿A qué hora es la misa de miércoles de ceniza? ¿Está mal? No. ¿Qué más sé de mi iglesia, casa del hombre? ¿Sí? Voy a poner un ejemplo, no voy a decir el nombre, pero es un hecho muy lindo. ¿Vieron estos casos de violencia, de abuso que están habiendo, ¿no? Y los únicos casos no son los que salen en la tele, obviamente, ¿no es cierto? Ustedes lo saben muy bien. Ustedes conocen casos hasta de sus barrios, a veces en sus familias, ¿no? Un caso concreto, ¿no? Un caso de estos, una pequeña, que sufrió esto, ¿no? Y cuando uno se entera de estos casos, ¿qué debe hacer? ¿Solo rezar? No. No. Absolutamente no. ¿Solo rezar? No.
Y cuando le quise confiar a alguien este caso, voy a ver cómo podemos seguir acompañando, porque hay cosas que hay que acompañarlas con asiduidad. Este caso concreto de esta persona que asumió este compromiso que yo le encomendé, y fue incidente, no es que yo tenga que enterarme públicamente de todo lo que hace la parroquia, simplemente yo se los comparto para que entendamos que así es como la parroquia de aprender a vivir, no haciendo público todo lo que se hace. Apostólicamente en la caridad no hay que publicarla. Si se hace es porque se quiere bendecir a Dios, se hace una acción de gracias y la buena noticia se proclama, porque brillen vuestras buenas obras a los ojos de los hombres, que ellos glorifiquen al Padre, lo dice Jesús. Pero confiado a esta persona, hoy ha ido generando alrededor de esa casita, hoy se le está restaurando su cocina, viven en una situación de marginalidad muy grande, y ahí fue comprometiéndose otros más, y ahí están, y hoy alrededor de esa casa 20, 25 niños reunidos todas las semanas. Ella, su mamá, van a empezar ahora su consagración a Jesús por María. Ella, la mamá, con mucha alegría. La chiquita ha empezado un poquito a hablar su situación. ¿Por qué contarles esto? Porque que de esto también nos enteremos, porque esto es lo que vamos a hablar después de la catequesis. ¿Cómo vamos a encarar la catequesis? Tiene que ver con eso. Vamos a tratar de tomar distancia de los ámbitos formales para que ellos no nos condicionen. Porque si no, nosotros atendemos formalmente, pero no necesariamente íntegramente. Para poder responder a la necesidad de la persona, no que la persona responda a nuestros proyectos de catequesis. Entonces, cuando yo digo la iglesia como casa del hombre, es para que yo no reduzca mi participación en esa iglesia, o sea, mi sentido de pertenencia tan solo porque voy a una reunión y a una misa. ¿Está bien? ¿Puedo entrar al cielo? Sí, eso no lo voy a negar, ¿eh? Yo no voy a ser el juez de la conciencia de la persona, digo en cuanto a lo que el Señor nos pueda estar pidiendo en este tiempo. La iglesia, casa del hombre. El buen samaritano nos confió al hombre herido. Cuídalo y te pagaré a la vuelta. Y el tercer punto, la parroquia. En el número 851 del Catecismo, dentro de todavía la dimensión católica de la Iglesia, que es el fundamento de la misión, dice: si se cree en el designio salvador del hombre sobre la humanidad, debes misionar, debes asumir la responsabilidad de la misión. 851 del Catecismo. Si crees en el designio salvador de Dios sobre el hombre, esa es la razón de tu misión. ¿Sí? Ese es el fundamento de la misión. Entonces, si crees que la verdad que Cristo ha revelado es lo que el hombre necesita, no la puedes callar. ¿Recuerdan lo que dijeron los apóstoles cuando fueron? ¿Cuál fue el primer apóstol que murió? ¿Recuerdan ustedes? Esteban es el protomártir, pero no era apóstol. ¿Cuál es el primer apóstol que es decapitado? Santiago, ¿no? Cuando Herodes mata a Santiago, apresa luego a Pedro, ¿sí? Y a Juan. Los pone presos. Y les amenazan diciendo: miren, que si ustedes siguen predicando en nombre de ese, les va a pasar lo mismo. ¿Y ellos qué dijeron? No podemos callar lo que hemos visto y oído. Y no se callaron, ¿no? Ellos tenían la razón por la cual los hombres tenían esperanza, o por la cual los hombres pueden tener esperanza. ¿Cómo nos la vamos a guardar? Nosotros como catequistas tenemos la misma vocación. La parroquia debe tener esa vocación. Nosotros no estamos circunstancialmente en Santa Elena, no es casual. Como pueblo de Dios estamos aquí como levadura, porque lo de ser levadura no le corresponde solo al individuo, o en todo caso también le corresponde al individuo iglesia. Ustedes son la sal del mundo, la sal de la tierra y la luz del mundo.
Ustedes son la levadura. ¿A quién se refiere Jesús? A la parroquia. Santa Elena debe fermentarse por la santidad de los católicos. Lo deberían ser cada una de nuestras instituciones. Pulular santidad, irradiar santidad, ¿no? Entonces, si nosotros creemos en el designio salvador de Dios, no podemos callar lo que hemos visto y oído. La Iglesia se concreta en esta comunidad particular, a la que yo tengo que aprender a amar. Puede que no sea la que yo desearía que fuera. Puede que allí sean miembros personas que a mí me hayan hecho daño. Puede ser que allí haya personas que me cueste mucho saludar, ¿no? Pero no soy yo el que debe hacer esa distinción. O sea, en discernimiento hay personas que a mí me cuestan amar, pero no pueden ser excluidas de mi corazón, porque en ello Jesús nos da ejemplo. Amar a esa comunidad a la que el Señor también me envía, porque yo soy dentro de mi comunidad también un misionero, un catequista que con su vida sostiene lo que predica, lo que cree, lo confiesa, con su estilo de vida. En el número 863 y 864 del Catecismo, allí define el Catecismo lo que es el apostolado en la dimensión apostólica de la Iglesia. ¿Y qué es el apostolado? 863, 864. ¿Qué es el apostolado? Toda acción del cristiano, toda acción del apóstol tendiente a la instauración del reino de Dios. Es apostolado cuando en tu casa haces bien las cosas que tienes que hacer, cuando sos responsable en tu trabajo. Es apostolado todo lo que como apóstol hagas. Recuérdatelo siempre. Es acción del apóstol, ¿sí? Apostolado es acción del apóstol, acción del seguidor de Cristo, ¿sí? Del enviado por Cristo. Pero de una manera singular, nosotros tenemos dentro de esta obra de la instauración del reino de Dios un lugar especial en la parroquia, que es llevar a la plenitud de la fe, de la iniciación cristiana, a los que piden hacerlo. ¿Sí? Se les anunció la fe, creyeron y ahora quieren llegar a la plenitud. Y entonces aquí viene la conclusión de todo este retiro. Es una conclusión muy sencilla. Quiero hacerlo y estoy dispuesto. Estoy dispuesto a ordenar mi vida según la misión que se me confía. Porque ser catequista no es como un apostolado más. Es un apostolado esencial en la vida de una comunidad. Es esencial que los padres sean catequistas. Si no lo son, aquí está. Aquí está la parroquia que subsidia lo que la familia no ha podido hacer. Entonces, ¿lo quieres hacer? ¿Estás dispuesto a vivir de esta manera esta vocación? A hacer de tu propio corazón la casa del hombre, a empezar a estrechar vínculos con tus hermanos, particularmente con aquellos que comparten esta misión, porque eso es necesario para lo que viene. Y con esto concluimos las meditaciones, porque ya después vamos a hablar más de lo práctico. Entonces, ¿cuál es la pregunta de esta tercera meditación? ¿Sos un canto de alabanza al Dios Redentor? Esa es la pregunta. ¿Sos un canto de alabanza al Dios Redentor? ¿Te alegra eso? ¿No? Porque ¿dónde estaría la pregunta? En eso, ¿no? ¿Es tu vida un reflejo de lo que Dios ha hecho por ti?
no me alcanzaría la vida, ¿no? Pregúntate, por tu compromiso con esta comunidad particular, la parroquia, que cree, celebra, vive y ora la fe. Así es como nosotros definimos la vida de una iglesia, de una comunidad. Cree, celebra, vive y ora. Pregúntate por tu lugar en ella, por tu compromiso con ella. Entonces vamos a orar. Esta es la última meditación, ya después vamos a compartir algunas cosas más bien prácticas en orden a cómo queremos seguir caminando, ¿no? Pero delante de Jesús, con mucha sinceridad, pregúntate si quieres. No para vivirlo tibiamente, si quieres vivirlo en serio. No te preocupes si dices no soy capaz, la capacidad se te da por la gracia que se te confía en la misión que se te pide. Que no te paralice el miedo al desafío enorme que esto es. El futuro, cuando despierta miedo, está usado por el enemigo. El que dice no lo voy a hacer porque no sé si podré, no sé si seré capaz, está tentado. Si no, Pedro nunca hubiera caminado sobre el agua. No se puede caminar sobre el agua. Inténtenlo 1000 veces. No lo van a lograr. Pero si el Señor te lo pide, si Él te envía, no temas. Deja que el Señor restaure tu vida. Sé sacerdote de ti mismo. Ordena tu libertad. Decide lo que tengas que decidir. Solo así podrás vivir en plenitud tu vocación de ser sacerdote de la creación. Y entonces sentirás que cada niño que se pone en tu mano, cada adolescente, joven o adulto, es una misión, es una vocación que Dios te da. Es una misión. Sentirás que tienes allí la misma responsabilidad que tuvo Jesús en la cruz, no menos. Porque Jesús se entregó por esa alma y yo también. Piénsalo por tus hijos, por tu esposo, por tu padre, por tu hermano, por tu novio, lo mismo. ¿Por qué tienes que entregarte? Porque Cristo también lo hizo por él. No menos que Cristo, yo debo entregarme por él. ¿Y qué debo hacer? Vamos a discernirlo juntos. Pero vamos a trabajar hasta el final. Que seamos una verdadera comunidad de catequistas misioneros. ¿Sí? Que sintamos el celo por cada uno de los que habitan este pueblo, que es lo que Dios nos ha confiado ahora. Que aquellos que pasen por mi vida puedan encontrarlo a Dios. Descubran en mí un canto de alabanza a Dios, porque vivo en su gracia. Porque en mí la gracia ha llevado a plenitud la creación. Porque es la gracia la que hace que la debilidad y la fragilidad de la carne alcance una medida capaz de ser gloria para Dios, alabanza de Dios. Esta esperanza a la que están llamados todos los hombres y nosotros no se la podemos callar. Vamos a confiar en la Virgen esta última horita de oración y a San José. Estamos en este año, el Papa Francisco nos ha invitado a vivir este año a San José. Que Él también nos regale un corazón de catequista misionero. Custodio de Jesús en su divina infancia, protege la niñez, la vida de la gracia. Cantemos a José, guardián de nuestra fe, el mismo Redentor por Padre lo eligió. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inmaculado Corazón de María, De la salvación del alma en el mía. nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.